SPG Concretos y Bombeo, Agencia de Enfermería Italia, Ángeles Nesa FC, Grupo Publiciete, JLS Luces y Clínica Prensa presentan En las Redes Deportivas. Información, polémica, entrevistas, estadísticas y más del deporte nacional e internacional. En Facebook de Fútbol 2 Puntos en las redes y en las redes deportivas.mex.tl. En las Redes Deportivas. ¿Qué tal, amigos de las redes deportivas? Les saludamos con muchísimo gusto en su programa de viernes 13 de junio del 2025. Los saludamos con muchísimo gusto y bueno, pues solamente tenemos mucha información. Va a iniciar el día de mañana a las 8:30, juega México su primer partido ante su similar de República Dominicana, en lo que es el grupo precisamente del conjunto nacional. En este momento vamos a hacer el repaso por lo que es el grupo A, donde está México, donde va a enfrentar, obviamente el de México es el que encabeza, el cabeza de serie, y Costa Rica, Surinam y República Dominicana. Pues obviamente el panorama está puesto para que México obviamente acceda sin problemas a lo que es la segunda fase. Costa Rica, por ahí con el Piojo Herrera nos puede hacer ruido, pero obviamente que tendremos que esperar. También igual, bueno, en el grupo B, Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao. Grupo C, Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe. Y en el grupo D, el poderosísimo Estados Unidos, que ha venido a la super baja, está con Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita. Ahí están los partidos, así son los grupos. El día de mañana solamente se juega un partido en lo que es esta inauguración de lo que es la Copa Oro 2025. Esto, fíjense, en el Sophie Stadium, pero en Los Ángeles, California, está viendo una fiesta, pero una fiesta en serio, por la cuestión de 8:15 de la noche está programado el partido. Bueno, yo creo que como siempre se empieza un poquito más tarde, pero bueno, vamos a esperar que dé inicio a la hora que nos dice, ¿no? Y fíjense, ya tenemos aquí también igual conectado a Víctor Peralta, nuestro gran compañero de Balonmanía, el informativo Balonmanía. Víctor, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de las redes deportivas. Si fuera béisbol, sí me daría miedo el México-República Dominicana, pero como es fútbol, pues ajá, México tiene que ganar ¿qué te gusta? Un 66-1, algo así, ¿no? Pues 82. Fíjate que ayer estábamos platicando precisamente sobre ese fenómeno en la redacción del de que México se crece ante los grandes y se hace chiquito ante los pequeños, o sea, se pone a la altura de sus rivales. Esperemos que no, o sea, en aquel entonces estamos hablando de los 80s, 90s, 70s, todo, pues no se les respetaban ni siquiera a los rivales, se les goleaba, ¿no? Recuerdo los 9 goles de Sage, ¿no? En un partido, 6 o 7 goles en un partido, en fin. Pero, o sea, ¿sabes qué? Esos resultados, Carlos, se daban mucho en la altura, es decir, en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, cuando recibías las eliminatorias. Yo me acuerdo de algún partido de eliminatoria rumbo a el Mundial de Argentina, que se jugó el premundial en México, y prácticamente arrasó, hizo como 200 goles a favor y ninguno en contra, ¿no? Le ganaba a todos, pero cuando salías a las eliminatorias, ahí está el detalle, como decía Cantinflas, después de la Copa del Mundo de México 70, al siguiente mundial, el de Alemania-México no fue, y no fue porque no calificaron, no calificaron en partidos a ida y vuelta, no, en el premundial que fue, si no mal recuerdo, fue en Haití. Ah, exactamente. En Haití, y entonces quedaron fuera. Después vienen las eliminatorias para Argentina y el premundial es en casa y se califica. Después viene el Mundial de España 82, ida y vuelta, se quita el premundial, eliminatoria ida y vuelta, no, fue en Honduras, y en el último partido México tenía que ganar y empató a 0 y quedó fuera del Mundial de España. Para el 86 iba a jugar México eliminatorias
porque la sede era de Colombia, pero por problemas económicos, Colombia desiste y la FIFA le entrega a México la Copa del Mundo posterior a los terremotos de septiembre del 85, y con unos cuantos meses México es sede por segunda vez en la historia de la Copa del Mundo. No hace eliminatoria, califica directo por ser país anfitrión. Después viene el Mundial de 90 en Italia, ¿y qué crees? No se califica, y no porque no hayan jugado, sino por tramposos. ¿Te acuerdas de los cachirules? Exactamente. Cuando se destapó ese tema de los cachirules. Y después las eliminatorias a Estados Unidos 94, pues México prácticamente era local donde jugaba y arrasó, ganó en todos lados y su boleto lo consiguió, si no mal recuerdo, en Canadá contra la Hoja de Maple. Aquel gol del abuelo Cruz, ¿no? Sí, con gol del abuelo Cruz y aquel grito desgarrador de Raúl Orbañanos en la narración para la televisión, de nos vamos al Mundial, que se hizo muy famosa esa frase. Del 94 al 2022, México ha calificado, pero ha habido mundiales, Carlos, y recordarás, creo que fue el de Brasil, cuando se tuvo que ir a la repesca contra Nueva Zelanda, ida y vuelta, y ya México se andaba quedando fuera. Los países chicos, muy, muy chicos, son los del Caribe, futbolísticamente hablando. Y México tiene que pasar encima de ellos, tiene que pasar encima de ellos deportivamente. Los tienes que aplastar deportivamente. Si les puedes hacer 10 goles, les haces un favor, porque los ayudas a ellos, los ayudas. Sí, a pesar de la derrota, a pesar de la goleada, los ayudas deportivamente. Pero México tiene que ser superior a estos equipos del Caribe. Con Centroamérica dicen que las distancias se han recortado, pero no creo. México tiene mucha diferencia, 1 en lo económico, 2 en lo deportivo, 3 en lo cultural, 4 en los habitantes. O sea, hay muchas diferencias, pero tiene razón. A veces México se hace según el tamaño del rival, pero con República Dominicana tendría que ganar fácil. Yo le pongo fácil cuando son estos partidos, arriba de 5, de 5 para arriba, lo que te dé la canasta. Pues sí, pero reitero, muchas veces nos llevamos esas malas sorpresas, ¿no? De que el equipo pues no reacciona como debería ser, y bueno, a final de cuentas salimos con resultados apenas. Tenemos ya a la niña, creo que también a Javi Lascano. Javi. Vamos a ver, sí, tenemos a Javi Lascano. Javi, ¿estamos contigo? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás, Javi? ¿Pues vengo manejando? Sí, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien. Ok. Pues aquí estamos comentando sobre la participación de mañana, ya que arranca México en la Copa Oro 2025 contra República Dominicana. A las 8:15 de la noche arranca el partido en el Sophie Stadium. Pero también igual, Vic, aunque no nos compete muchas veces de repente lo social, pero así que puede afectar, ¿no? La cuestión de las manifestaciones y las redadas que están dando en Estados Unidos, en Los Ángeles, precisamente en esa ciudad donde va a jugar mañana México, pues se habla de que mucha gente no va a asistir, precisamente de los latinos, de nuestros paisanos, para no verse inmiscuidos en una redada y que los anden regresando, ¿no? Los anden deportando. ¿Cómo ves, Javi? Saludos. Sí, mira, efectivamente, las noticias nos están informando que pues, todo el problema que está en Los Ángeles se ha ido en algunas zonas de Los Ángeles, en el centro y en algunas periferias, han aumentado como en otros lados, igual que en Texas. Pero acá en Los Ángeles hay mayor número de paisanos que están con este problema. Y se han quejado la FIFA, como los mismos organizadores de la Copa, que pues, con este temor pues, han disminuido el boletaje y que en un momento dado pues pueden asistir o no asistir gente que tenga su boleto y está en su derecho. Y claro, el bolsillo de los organizadores están temblando, desafortunadamente, no entre comillas, porque sí, no deja de ser fútbol un negocio y un gran entretenimiento para los paisanos.
pero con este problema social es complicado que la gente se arriesgue a asistir al estadio, a los estadios a donde se está efectuando el torneo. Y también el Mundial de Club también está tema social, está afectando a los Estados Unidos, pues está polarizando en otras ciudades también de Norteamérica. Complicado en todo sentido, y más que nada la seguridad de los jugadores o la seguridad de las mismas personas que vayan, pues van a tener que no asistir o no querer asistir por la problemática que se presenta, muy peligrosa y que puede causar mucho más estragos fuera del estadio que en el mismo estadio. Sí, los boletos, y además los boletos nos estaban hasta casi regalando para que la gente fuera en esta ocasión. Imagínate, ¿no? El problema económico que se estaban metiendo ahorita los organizadores de los dos torneos para que puedan asistir a la gente que estén regalando boletos o disminuyendo el costo del boleto también. Entonces, pues primeramente la seguridad de los jugadores sería lo primordial, y no va la gente o vaya la gente y si tienen la oportunidad que se juegue el partido, pues adelante. Pero la seguridad ante todo de los jugadores y la gente que está alrededor también. Ojalá y no pase más. Exactamente. ¿Cómo ves, Vic? Cuando el deporte se involucra con los temas sociales, tienes que ser afín a lo que está sucediendo, porque no son 5 o 10 personas, es una buena cantidad, no solamente de mexicanos, sino también de centroamericanos y sudamericanos que radican en California, en concreto en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, este es un problema que se origina desde el mismo gobierno de los Estados Unidos. Y el fútbol y el deporte ayudan un poco a disminuir la tensión, no sé si el miedo, el pánico, pero cuando se juntan estos dos, pues se puede explotar algo más grande, ¿no? O sea, un problema más grande. El comité organizador, como decía Javier, está en problemas, está en dilema porque pues no va a llegar dólares, no llegarán billetes a sus carteras, a sus cuentas bancarias por este tema. Repito, que no lo originó el fútbol, que no lo origina el deporte, lo origina el propio gobierno federal de los Estados Unidos. Y bueno, hasta con los gobernadores, con los presidentes municipales, con todo mundo está peleado este señor que es presidente de Estados Unidos. Esperemos que mañana se pueda jugar este partido, porque además hay un tema interesante, Carlos, Javier. En Estados Unidos, este verano, que está ya por llegar, va a ser Estados Unidos sede de la Copa del Mundo de Clubes, que inicia mañana, la Copa de Oro, que inicia el día de hoy, y el siguiente año será la Copa del Mundo de Selecciones Nacionales. Se ha dado en los últimos años, o en las últimas décadas, que se elige un país anfitrión para eventos importantísimos. Y después en el 2028 será en Los Ángeles, y hay que remarcarlo bien, en Los Ángeles, la cita de los Juegos Olímpicos, donde el mundo va a llegar ahí. Ya fue en Rusia, ya fue en Sudáfrica, ya fue en Brasil, ya fue en varias partes, donde consecutivamente eres sede y recibes al mundo deportivamente hablando y al mundo en lo social. Y en Estados Unidos, hoy que tienen la oportunidad de ser otra vez anfitriones, mira qué papel están haciendo por temas que no tienen que ver con el deporte. Exactamente. Y bueno, pues ahora sí que no tendremos que estar hablando todavía de eso, pero no nos podemos, así que hacer a un lado ese tipo de temas. Y ojalá, ayer estaba precisamente en una entrevista con uno de los animadores de unos grupos de animación de allá de Estados Unidos, precisamente del AFC, y que bueno, pues siguen también igual a lo que es la selección nacional. Por ende, señalaban que ellos hasta habían comprado incluso algunos hasta 20, 30 boletos para sus familias y que ya les avisaron que no van a ir a los partidos o no van a ir al partido precisamente por la situación de que pues no se sienten seguros de estar en lo que es el estadio, o bueno, que les van a llegar con una redada. Pues es lastimoso, digo, a final de cuentas, ojalá que sí se juegue y que sí se lleve a cabo lo que es el partido y que sea lo que es pues una fiesta a final de cuentas, ¿no? Y que pues, veamos si hay avance en lo que es la selección nacional, Javi.
pues a ver, vamos a ver mañana si hay partido, pues en qué presenta Javier Aguirre, se presenta ya un cuadro más o menos definido, cuando ya lo tiene con 7 u 8 jugadores, y ver que pues el equipo contrario que se va a enfrentar, pues no tiene mucho peso futbolístico, pero te puede llenar de patadas, ¿no? Eso sí, te puede llenar de patadas, te puede lastimar a algún jugador, que es el peligro que se presenta con equipos que son débiles, entre comillas, futbolísticamente. También jugarán buen fútbol, pero sí, técnicamente y futbolísticamente somos superiores, en teoría. Queremos demostrarlo en la cancha, pero sí nos hemos enfrentado a equipos dentro de Sudamérica que llenan de patadas, pueden lesionar a algún jugador importante y que en vez de que te beneficie, pues te puede causar problemas. Pero esperamos que se juegue fútbol, vemos qué presenta Aguirre en este partido, que para nosotros, pues sí, es un partido más, pero obviamente de observación para jugadores, para Aguirre. Esperemos que todo pase en la normalidad. Si la gente no va, bueno, ya sabemos la situación que se está presentando social y muy, muy fuerte en los Estados Unidos por no presentarse en el estadio, y que en un momento dado pues les va a doler, la primera vez que les va a doler en el bolsillo los organizadores FIFA, los organizadores de los Estados Unidos en estos partidos de la Copa, les va a doler el bolsillo. Es la primera vez que sí realmente les va a tocar que el bolsillo se los toque. Exactamente. Después de este partido, el primer partido contra la República Dominicana, el próximo miércoles hace su segundo encuentro del equipo nacional, y bueno, estará contra Surinam el miércoles a las 8 de la noche, y ya para cerrar lo que es la fase de grupos, va a enfrentar el próximo domingo, de este domingo en 8, a lo que es Costa Rica, igual a las 8 de la noche, el equipo mexicano. Esa es su primera fase de lo que es el conjunto nacional. Que yo al principio del programa, Javi, yo decía que pues no tiene que tener problemas México, tiene que pasar caminando, ¿no? Sí, de hecho, tiene que pasar en forma futbolísticamente hablando, tiene que pasar sobre los 3 equipos. El más complicado sería Costa Rica, sí, tiene un buen fútbol, pues ahorita con el famoso Piojo al frente, aunque ya el apodo de Piojo ya se le quedó a un lado, ahora es Pablo Mármol, ya está súper pesado y gordo, ¿no? Pero sería el único que podría dar batalla, entre comillas, que pudiera causarle algunos problemas futbolísticos, pero los demás partidos no creo que no tengan ningún problema futbolístico por ganarlos. Los va a ganar ya no por obligación, los va a ganar porque si tiene un poquito de mayor experiencia en los jugadores y lo que vaya a presentar, salvo que sea una causal para perder, sería en la cabose, ¿no? Pero esperamos que se imponga el fútbol, nada más porque se tiene buen fútbol nada más, pero de ahí fuera, pues la taquilla no repercutirá, los jugadores tendrán otro partido más, no digamos que a campo abierto y de ahí jugando una cascarita, pero como entrenamiento a veces se puede tomar partidos algo rudos, y esperemos de ti porque no vaya a tener algún lesionado. Exactamente. Y bueno, Vic, en este caso, pues veremos, ¿no? ¿Qué alcance tendrá lo que son las prácticas prácticamente de lo que es el Vasco Aguirre rumbo a la Copa del Mundo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en Ciudad de México en los años 80 se jugaba el torneo de barrios por organizado por una empresa editorial que era muy, muy famosa? Bueno, así se me figura este torneo de la Copa de Oro, porque llegan los equipos del área más un invitado, el invitado que es Arabia Saudita, que seguramente estará más de una ocasión previo a su Copa del Mundo del 2036 organizando, pues aparecerá por acá en el barrio de la CONCACAF. Bueno, estos partidos de México en la fase de grupos los tiene que tomar con seriedad para ir viendo, y esto desde el punto de vista de Javier Aguirre, los tiene que estar observando, pero ¿qué tanto le puede ayudar a enfrentar a los equipos de la CONCACAF? No mucho en el crecimiento que se busca, sí en el rodar de los jugadores para ir puliendo esa famosa lista. Hoy estamos a viernes, el domingo, después del partido de Turquía en la conferencia de prensa, o al otro día, Javier Aguirre comentó que en su mente, ya tiene por lo menos el 80% de los jugadores que van a estar en el Mundial y deja un 20%
a los que pudieran sorprender en la Liga Mexicana, en Europa, o que empiecen a destacar en el último semestre, como siempre sucede. Y aquí me acuerdo del Cadáver Valdés, y me acuerdo de Gabriel Caballero, y me acuerdo del Chiquis García, y me acuerdo de algunos que... Del Conejo Pérez. Del Conejo Pérez, de algunos que llegaron en la última estación y se subieron al tren, ¿no? Y vámonos al Mundial. Oye, y otros que se bajaron, ¿no? ¿Te acuerdas también igual, Javi? Pues varios atlantistas fueron bajados del tren prácticamente ya, como el Piojo Herrera mismo, ¿no? Con Mejía Barón también. Sí, hubo una lista que ya no tuvieron oportunidad de participar ya, los escogieron. A veces algunos dicen sí fue por pantalón largo y otros futbolísticamente. Y recordar a don Sánchez Hidalgo, el director de ese famoso periódico, el Torneo de los Barrios, el papá del portero del Atlante, René Sánchez. Cierto. Y que ese torneo fue de mucho prestigio y de ahí salieron algunos jugadores que algunos llegaron a primera división, otros se mantuvieron en el barrio. Bueno, pues este torneo barrial de la CONCACAF a México le tiene que servir de algo, pero después los partidos amistosos contra Japón y contra Corea y lo que le vaya consiguiendo doña Fede, ¿no? Que ahora anda de pleito con la liga para la preparación de ser sede mundialista. Y ya que andamos en este tema de la selección nacional, Carlos y Javier, se dio a conocer de parte del señor Gianni Infantino cómo será la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en su calendario de juegos. Y para el Tri concretamente va a ser o tiene que ser muy especial y tienen que aprovechar la localía del Estadio Azteca. ¿Por qué? El Estadio Azteca va a tener 5 partidos. El inaugural, donde va a estar México. Otra vez le toca a México ser parte de la inauguración. Ya fue en 1930, inauguró el primer partido oficial de Copas del Mundo. Después, de los que me acuerdo al momento, a lo mejor hay otro más, en México 70, inauguró la Copa del Mundo de casa contra la Unión Soviética, hoy extinta. Y en Sudáfrica 2010 le tocó contra el anfitrión ser el primer partido. Para el 2026 le va a tocar otra vez. El segundo partido de México en Copa del Mundo no será en el Estadio Azteca, será en el Estadio Guadalajara, donde juegan las Chivas. Acaba de jugar por primera vez en la historia la selección mexicana un partido de Copa del Mundo, porque en el 70 y en el 86 todos sus partidos de casa en fase de grupos fueron en el Azteca. En el 70 en segunda ronda fueron a Toluca y en el 86 aquel famoso quinto partido contra Alemania no se jugó en el Azteca, se jugó en Monterrey. Bueno, ahora vendrán a Guadalajara en el partido 2 de fase de grupos. En el 3 estarán otra vez en el Estadio Azteca y si avanzan a la siguiente ronda, el 4 será en el Estadio Azteca. Si lo ganan, el quinto será en el Estadio Azteca. Y si ganan ese quinto partido, después ya tendrán que ir a Estados Unidos, pero fíjate que el camino como es para México en Copa del Mundo. Si ganan ese quinto partido en Ciudad de México, irían a Los Ángeles. Y si ganan en Los Ángeles, irían a Dallas, estadios que conocen muy bien. Y si ganan, la final sería ya en Nueva York. Está planchadito el camino, ¿no? Planchadito en el papel. En el papel sí, pero digo, faltan los rivales. Digo, la primera fase yo creo que obviamente nos van a poner hasta algún debutante en Copa del Mundo después de que ya son 48 selecciones o no sé cuántas. Dices, no inventes, o sea, te pueden poner 48. 48. Entonces, Fernando Rodríguez, el chino, dice, saludos y excelente fin de semana. Gracias, primo. Se me estaba pasando su mensaje aquí para mostrar también igual. Y pues sí, o sea, todo está a modo para que en todos los sentidos, en todos los torneos se le ponen a modo a los equipos mexicanos o al equipo mexicano para que pueda tener al menos un camino cómodo, pero los imponderables de siempre, ¿no? Javi, no sabes si en verdad al final de cuentas te hace los pronósticos acertados la selección nacional. Sí, de veras. Esos imponderables que los marcaba don Nacho Reyes, ¿no? Te pueden hacer atacar y en la cancha una expulsión,
penal, en fin, mil circunstancias que hay en el fútbol que te pueden beneficiar como te pueden tirar todo el proyecto. Esperamos que ahorita en Los Ángeles se puedan tranquilizar las cosas para que puedan jugar, lo dudo, y que en un momento dado pues van a tener que replantear todo lo que es turísticamente para sus partidos que tengan que tener de preparación. Sí, de esto de un año, pero pues este problema que se suscita social es complicado para que la gente esté en los Estados Unidos. Y el fútbol, bueno, vamos a esperar qué nos pueden deparar de aquí a un año. Pueden pasar muchas cosas con el equipo. Repito, puede haber un fracturado, como fue con Onofre en el 70, que se tuvo que modificar todo en base a su fractura. Mandaron traer al Mugucito Olivas, pero no lo metió ni a jugar siquiera. Y en fin, muchas cosas pueden suceder de aquí a un año, ¿no? Con los jugadores mismos, son técnica, un berrinche se baja del barco y se queda Rafa Márquez, en fin, muchísimas cosas que pueden suceder de aquí a un año. Exactamente. Bueno, Javi, voy a hacer el intento, a ver si podemos poner también igual al mismo tiempo a Lalo Brito, si no, pues te tendré que colgar, pero voy a hacer el intento, ¿sale? Vale. Buenos días o tardes aquí en las redes deportivas. Estamos menos de un año para el Mundial 2026, que tendrá sede aquí en nuestro país, Estados Unidos, Canadá. Y será la tercera ocasión que México viva este magno evento, y en lo personal también será el tercer Mundial en el país. Por ahí ya sabemos que siempre salen los imponderables. Así, ahí va. Buenos días o tardes aquí en las redes deportivas. Estamos a menos de un año para el Mundial 2026, que tendrá sede aquí en nuestro país, en Estados Unidos y Canadá. Y será la tercera ocasión que México viva este magno evento, y en lo personal también será el tercer Mundial aquí en mi país que yo viva. Esto y lo que viene lo comento después de una plática que tuve con mi hijo, quien también es Eduardo Brito. Para él será el primero que viva aquí en México. Está emocionado por ver a las figuras mundiales que vendrán a jugar aquí. En la plática surgió que yo viví el de 70 cuando tenía 10 años, el de 86 cuando tenía 26, y ahora viviré el de 2026 a mis 66 años. Él lo vivirá a sus 36 años. Bueno, lo que sigue es una apreciación muy personal. El de 70 nos dejó figuras como Pelé, fue el gran protagonista del torneo. Llegó a México 70 de 32 años, anotó 4 goles, uno de ellos en la gran final ante Italia, y condujo a Brasil a su tercer título mundial. Gerhard Müller, campeón de goleo con 10 anotaciones y uno de los mejores delanteros alemanes de la historia. Müller le marcó un gol a Marruecos, 3 a Bulgaria, 3 a Perú, 1 a Inglaterra y 2 a Italia en el llamado Juego del Siglo. Franz Beckenbauer, en el juego semifinal ante Italia, en ese entonces un joven Kaiser, pasó a la historia al negarse a salir del campo, a pesar de que se dislocó el hombro derecho. El alemán jugó los tiempos extras con el brazo inmovilizado, siendo una de las imágenes que pasó a la historia. Gordon Banks y Brasil derrotó a Inglaterra 1-0 en el juego de la fase de grupos, pero ese partido es recordado más que nada por la gran atajada que le hizo el portero inglés a Pelé, el guardameta que venía como uno de los mejores del mundo, desvió un gran remate con la cabeza de O'Reilly, que es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Y Teófilo Cubillas, el peruano llamado el Neme, considerado el mejor jugador de la historia de su país, en México 70, encabezó a la mejor selección del país inca. Cubillas, fino mediocampista, marcó 5 goles en la Copa del Mundo, en donde Perú quedó en cuartos de final a ser derrotado por Brasil. Y en México 86, Diego Maradona no solo levantó la copa, sino que se consagró como el mejor futbolista del planeta en ese momento. Su gol antológico frente a Inglaterra es la imagen principal de una galería de grandes partidos. Fue, sin duda, el mejor momento de su carrera. Jorge Burruchaga, el jugador que marcó nada menos que el gol que le valió un título mundial a Argentina. Gary Lineker,
A los 25 años, este inglés marcó 6 goles y se llevó el premio al máximo anotador de la competencia. Fueron 3 goles a Polonia en la fase de grupos, 2 a Paraguay en octavos de final y el descuento frente a la Argentina ya en cuartos. Michel Platini, el 10 de la selección francesa y de la Juventus italiana, era uno de los grandes favoritos a colocarse en México la corona de mejor futbolista del mundo. No era para menos, con 31 años, el gran Michael arribó a aquel mundial campeón de Europa con el equipo galo, en 84, rodeado de grandes futbolistas como Manuel Amorós, Jan Tigana, Dominique, Jean-Pierre Papin y Luis Fernández, entre otros. Platini cumplió una muy buena actuación, pero falló en el momento clave. El 10 estuvo ausente en la semifinal contra Alemania Federal y su equipo debió conformarse con disputar y ganar el partido por el tercer puesto. Una final, Maradona contra Platini, hubiera sido el broche de oro a un mundial de grandes figuras. Sócrates fue el director de orquesta de uno de los últimos representantes del Jogo Bonito que caracterizó por décadas a Brasil. Disminuido físicamente Zico, Sócrates ocupó su lugar y lideró a un fantástico equipo que tuvo la mala fortuna de cruzarse con Francia en los cuartos de final. Fue eliminado en penales en lo que para muchos fue el mejor encuentro de la historia de los mundiales. Careca, el delantero brasileño, estaba destinado a ser el goleador del mundial. Marcó 5 goles, 1 a Argelia, 2 a Irlanda del Norte, 1 a Polonia y el último a Francia. Y ahora, para el Mundial de México 96, junto a mi hijo, viviré las actuaciones tal vez de Messi y su última aventura mundialista, de Cristiano Ronaldo, que va por el adiós más épico a sus 40 años, y también de Neymar, que quiere romper la maldición que pues sabe que se le acaba el tiempo. Este podría ser su último chance de conquistar la Copa del Mundo. Yamal, la joya de ilusión, que ilusiona a España, ya cumplió 18 años, pero ya lleva el peso de una selección campeona. Fue clave en el de la Eurocopa 2024. Mbappé, el rey de los mundiales modernos, ya ganó uno, perdió otro en la final y siempre brilla. Kylian se ha convertido en sinónimo de una de las figuras del Mundial 2026. Haaland, si Noruega va, tiembla el arco rival. Y Musiala, el alma joven de Alemania, ya no es promesa, es una realidad. A vos. Es Lalo Brito, gracias también igual a Ana Pati Martínez y Carla Mariana en los controles. Y bueno, pues sí, así que hicimos la prueba, Vic, pero así que es sobre ensayo, error y acierto, ¿no? Obviamente, ojalá que ahorita Javi se comunique con nosotros nuevamente a lo que es su programa, porque, pues no, o sea, sí se escuchaba, sí podían estar las dos, podía estar Javi en la línea, pero el audio de Lalo se redujo, entonces, pues obviamente que lo tuvimos que reproducir nuevamente y colgarle un ratito a Javi. Ojalá, reitero, ahorita yo creo que Javi nos estará ya marcando en unos momentos, ahorita si no, ahorita le marcamos. Oye, mientras consigues la conexión con Javi, comentar un dato que también fue interesante de la Copa del Mundo del 86. En esa Copa del Mundo, Emilio Butragueño consiguió 5 goles en un partido. 5 goles en un partido. ¿No? Y fue en México contra Dinamarca. España ganó 5-1, si no mal recuerdo, o 5-1 a Dinamarca, que estaba debutando y que avanzó a la siguiente ronda. Y en ese partido, bueno, pues México, creo que, si no mal recuerdo, fue en Querétaro, fue acá fue en el NES 86, sí. En el NES 86. Uh-huh. Y Diego Armando Maradona y Argentina jugaron la fase de grupos en Ciudad Universitaria. Y después ya les tocó los últimos partidos en el estadio Azteca. Si México, escucha bien, si México le hubiera ganado los penales a Alemania en ese partido de cuartos de final en Monterrey, su rival era Francia, que había ganado por unas horas antes su partido, y ese juego de Brasil contra Francia se jugó en el Estadio Jalisco. Uh-huh.
México hubiese jugado en el Estadio Jalisco ese partido, pero como perdieron en tanda de penales, pues se quedaron en el camino y hubiera enfrentado a la selección de Francia y no estaría Brasil, pero el camino fue diferente y México se quedó corto en algo que los organizadores de esa Copa del Mundo trazaron mal para México, Sí. porque ellos creían que iba a quedar segundo del grupo y el camino para el segundo del grupo era todo el recorrido ya en fases de eliminación directa en el Estadio Azteca, pero oh sorpresa, México en fase de grupo ganó 3 partidos, empató 1, terminó como líder y por eso es que el quinto partido se fue a la ciudad de Monterrey. Exactamente. Estamos hablando de lo que es la Copa del Mundo de México 86. Del 86. Del 86 y bueno, pues también igual, fíjate que hoy tenemos de hecho un reportaje y una buena entrevista con el que fuera el preparador físico personal de Diego Armando Maradona en el Mundial del 86 y dice que en aquel entonces ellos se sintieron, ya después pues aman a México que por haber ganado la Copa del Mundo, pero por mientras dice que los argentinos no eran muy bien vistos, o sea, dice la verdad que a nosotros nos trataron muy despectivamente y la verdad que no fue muy bien. De hecho, dice, en la final, dice, se vio que los mexicanos le iban a Alemania. Y tan así que cuando ganamos, el narrador, dice, oficial de Argentina, no recuerdo bien el nombre, que gritó, Argentina 3, México 2, o sea, precisamente, dice, perdón, Argentina 3, Alemania 2, ¿no? O sea, aduciendo de que México estaba apoyando con todo a lo que era, a lo que eran los alemanes. Pero bueno, son cosas, vivencias. Javi, cuéntanos alguna anécdota del México 86, por favor. Híjole, me pones a recordar y se me olvidan algunas cosas. Lo que sí es importante en cada mundial, tenemos la oportunidad que lo veamos aquí en la Ciudad de México. Pero, obviamente, tenemos la afición, tenemos se tiene el poder económico para que esté aquí, pero a veces los jugadores no responden en nada. Es lo malo. Pues desafortunadamente, es lo malo, ¿no? O sea, se te ponen, digamos, si no toda la charola de plata hay una mesa bien servida, no responden los jugadores por X circunstancias. Entonces, te deja ya más sabor de boca, ya te deja ya algo de experiencia de que en todos los mundiales, que porque no metieron un juego. Exactamente. Fíjate que me recuerda, ahorita me llega el recuerdo de Nachito Rodríguez, que ya en paz descanse, que fue el tercer portero también igual en esa Copa del Mundo de México 86, ¿no? que todavía se pudo colar a lo que era la lista. Nos platicaba con gran emoción que estuvo ahí con Bora Milutinovic, e incluso Bora fue el que lo fue a buscar a su departamento, a Nachito, y comentó, bueno, más bien creo que él fue a lo que es el departamento de Bora, y fue donde le dijo, ¿sabes qué? Pues, creo que voy a confiar en ti para que seas el tercer portero, pero te tienes que preparar como el primero. En fin, tantas cosas que pasaron, ¿no? Las anécdotas también igual en lo que es esa Copa del Mundo de México 86. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Nada más rápido, Carlos, déjame dar un dato que va a ser interesante. A ver. La Ciudad de México, ahorita lo comentó Javier, la Ciudad de México por tercera ocasión en la historia y el Estadio Azteca va a ser sede de una Copa del Mundo. Ajá. Ninguna ciudad en el mundo va a tener este privilegio más que el Estadio Azteca. 3 mundiales, 70, 86 y 2026. Exacto. Y Jalisco va a ser también sede por tercera ocasión de una Copa del Mundo. Lo fue en el 70, lo fue en el 86 y lo será en el 2026. Pero en el 2026 no será en el Estadio Jalisco como lo fue en el 70 y en el 86. Será ahora en el Estadio de las Chivas. Ahí cambia un poquito, pero Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, las únicas ciudades en el mundo con 3 Copas del Mundo, y Jalisco con 2 estadios diferentes, y Ciudad de México, el Azteca, 3 veces mundialista. A ver quién se echa ese trompo a la uña en la historia para los próximos años. Exactamente, y no solamente eso, sino la inauguración, también igual. 3 inauguraciones, ahora sí que del Estadio Azteca, ahora que se va a llamar Estadio Ciudad de México, y después Estadio Banorte, que ya está establecido, ¿no? Ya está comercialmente, que porque fueron los que le aventaron la lana para
Pero para todos es el Estadio Azteca. Como cuando fue Guillermo Cañedo, ¿te acuerdas? También igual. Sí. O sea, nada más fue puro mote. ¿A dónde vas? Al Estadio Azteca. Exacto. ¿De dónde vienes? Del Estadio Azteca. Sí. Y Javi, vamos rapidísimo con lo del Atlante. Platícanos porque tenemos que tener lo que es el informativo Balonmanía. Pero platícanos del Atlante, ¿cómo va? ¿Qué onda? A ver, está reconectando. Creo que tenemos problemas de conexión con Javi. Yo creo que lo vamos a dejar ahí porque está conectando y desconectando. Bueno, me imagino que el conjunto de los Potros se sigue preparando. A ver, déjame ver si ya lo tenemos. No, es que la señal de repente está mal. ¿Y te parece bien si vamos con el informativo Balonmanía, Vic? Adelante. Tú guías el programa. Ahora sí que no, ahora sí que yo, porque ya sabes que no sé, pero sí, ahora sí que sí sé, pero no sé. Vámonos con el informativo Balonmanía y regresamos en unos minutos. Transforma tu pasión en deporte en un concepto exitoso. AM Sporting Consulting presenta Balonmanía, la información deportiva al día. Hola, buen día. Soy Víctor Peralta y te saludo hoy, viernes 13 de junio 2025. Los Tuzos del Pachuca serán uno de los 2 representantes de México en la Copa del Mundo de Clubes en Estados Unidos, competencia que comenzará mañana sábado. Gustavo Daniel Cabral, defensa central de los hidalguenses, señaló los objetivos de los Tuzos. Llegar lo más lejos posible. Sabemos que va a ser difícil, pero eso no nos impide a nosotros poder competir. Nosotros somos un equipo que nos gusta competir internacionalmente, lo hemos demostrado. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir con nuestro juego, con nuestra idea, con nuestra filosofía, porque no podemos cambiarla. Si la cambiamos estamos errados y creo que nosotros tenemos que salir con esa mentalidad, que salimos en todos los partidos, sea en la Liga Mexicana, sea jugando la CONCACAF y en este Mundial de Clubes seguramente saldremos con esa mentalidad ganadora y de competir. El Club Pachuca de México está en el grupo H, junto al Real Madrid, Red Bull Salzburgo y el Al Hilal. ¿Sabías que México jugó el primer partido de la historia en una Copa del Mundo de fútbol? Sucedió el 13 de julio de 1930 en Uruguay, en el Estadio Pocitos de Montevideo, Casa del Peñarol, contra Francia. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer. Con el arbitraje del uruguayo Domingo Lombardi, aquella tarde México perdió por 4-1. El primer gol mexicano lo convirtió Juan Carreño, de apodo El Trompo, al minuto 70, a pase de Dionisio Mejía, cuando el marcador indicaba 3-0 a favor de los galos. ¡Media vuelta, gol! Esa tarde del 13 de julio de 1930, México alineó con Óscar Bonfiglio en la portería, Rafael Garza Gutiérrez, Manuel Rosas, Efraín Amezcua, Alfredo Sánchez, Felipe Rosas, Hilario López, José Ruiz, Dionisio Mejía, Juan Carreño y Luis Pérez, dirigidos por el español Juan Luque de Serralonga. Además de su presentación en Copas del Mundo, México registró su primer derrota histórica. ¿Qué les habrá pesado más, la goleada o los 26 días que tardaron en llegar vía marítima a Montevideo? El año 1961 fue un año inolvidable para el Águila de Veracruz. El histórico cambio que trajo a Al Pinkston y Ernesto Natas García fue el detonante de una temporada de ensueño. Para esa temporada, el cambio fue perfecto. El Águila conquistó el campeonato de la Liga Mexicana
con 4 juegos de ventaja sobre los Pericos de Puebla, mientras que los Diablos Rojos terminaron en penúltimo lugar, a 18 juegos de distancia. Santos Canguro Amaro logró su segundo campeonato como manager. Al Pinkston ganó su tercera corona de bateo consecutiva, con un espectacular promedio de 374. Witty Quintana fue campeón de jonrones con 23 y líder en carreras producidas con 89. En el picheo, Ramón Arano brilló con récord de 11-3, liderando la liga en porcentaje de victorias. Junto a William de Jesús, Rodolfo Mulo Alvarado y Silvio Castellanos, formaron una rotación clave para el campeonato. Asdrúbal Baró bateó para un promedio de 348. Pilo Gaspar aportó un promedio de 330. Versunza dominó la primera base con un porcentaje de 311. Y Felipe Montemayor sumó 12 cuadrangulares y un promedio de 299. El cambio realizado meses antes de la temporada fue decisivo. El NASCAR México City Weekend será de los eventos más importantes del automovilismo en México y en la historia reciente de la NASCAR. Por primera vez en más de 10 décadas, la categoría principal de Stock Cars en Estados Unidos salió de su país para correr una fecha oficial y lo hace en la Ciudad de México. Este evento se llevará a cabo del 3 al 15 de junio en el Autódromo Hermano Rodríguez, circuito que ha visto eventos de Fórmula 1 y Fórmula E. En esta ocasión, el trazado recibe 3 categorías: la NASCAR Cup Series, la NASCAR Xfinity Series y la NASCAR México Series. Estos 3 campeonatos en un mismo fin de semana que será una verdadera fiesta del deporte motor. En el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México, el próximo domingo 15 de junio, habrá carrera del serial NASCAR de Estados Unidos y ahí estará en competencia el piloto mexicano Daniel Suárez como anfitrión. Fíjate que esa es una de las partes más bonitas de este gran evento y de este viaje, que me he encontrado muchísimos fans en los últimos días que han venido a mí y me han dicho: Daniel, te he seguido desde que estabas en NASCAR México por los últimos 10, 12 años. Y he seguido toda tu trayectoria. Y me he topado a otros fans en los últimos días que me han dicho: Daniel, no sabía que había un mexicano en NASCAR y ahora sigo NASCAR por ti. Entonces tenemos los dos lados del mundo, ¿no? Los fans que me han seguido desde que tenía 18 años y los fans que se enamoraron de NASCAR porque tienen un embajador latino, un embajador mexicano. Entonces, es una gran oportunidad, no solamente para mí, para nuestro país y para NASCAR, y estoy muy emocionado, me siento muy bendecido de estar en esta posición. El piloto español Fernando Alonso, 2 veces campeón del mundo en Fórmula 1, espera que durante el Gran Premio de Canadá, el próximo domingo, logre ascender con su auto Aston Martin y se coloque en el podium de ganadores. Sí, yo bastante optimista. Creo que las últimas 3 carreras hemos estado en el top 10 en el sábado, en Q3, y seguramente con una suerte un poco mejor hubiésemos sacado en los puntos las 3 carreras. Así que a ver si podemos confirmar el buen momento aquí, buen momento entre comillas, de por lo menos puntuar. Y también Montreal ha sido un circuito que se nos ha dado bien históricamente, salido en primera línea creo en 2022, 2023 y sexto el año pasado, así que siempre con buenas actuaciones, a ver si podemos confirmarlo. La Olimpiada Nacional 2025 en México se encuentra en desarrollo y una de las nuevas disciplinas es el béisbol 5. Manuel Silvestre, entrenador cubano en el estado de Sinaloa, habló sobre ello. En primer lugar, tenemos que reconocer que el béisbol 5 en México ha ido creciendo enormemente en su calidad. Hay competitividad en todos los estados que participaron. Hay equipos que se quedaron fuera, que tenían mucho nivel, que se quedaron fuera de las medallas. Esto habla muy bien del desarrollo de este deporte a nivel de país. Alvin Kamara es de esos jugadores que son víctimas del equipo para el que juegan. No es de los corredores más populares. Se le reconoce poco en comparación a otros y muy probablemente sus mejores años se irán sin un solo anillo de campeón, pero su talento es indiscutible. En la semana 3 de la temporada 2020, Kamara probó una vez más porque es uno de los tipos más peligrosos de defender. Su paciencia, explosividad y balance solo se pueden comparar con tipos como Le'Veon Bell o Marshawn Lynch, y la defensa de Green Bay no tuvo respuesta.
La cara de Drew Brees lo dice todo. Fue un pésimo pase, cantadísimo, pero de alguna manera, Alvin Kamara logró recorrer 52 yardas para anotar 6 puntos, dejando en el camino a 5 defensivos que se convirtieron en espectadores. En Balonmanía, la información deportiva al día. Cada día hay que ser mejores y hay que superarse, cueste lo que cueste. Ya estamos de regreso después de haber escuchado el informativo Balonmanía, en verdad, híjole, no se lo pueden perder todos los días. Vic, si quieres dar el teléfono para que te puedan contactar por WhatsApp, para que también igual les puedas mandar o enviar a la gente también igual de las redes deportivas que nos escuchan, que nos ven, también igual lo que es el informativo Balonmanía, a partir más o menos de las 10:30 de la mañana, ya está preparado de lunes a viernes el informativo Balonmanía. Pero aparte también tenemos una sorpresa, después del saludo a Andrés Díaz, dice saludos compañeros, aquí andamos trabajando, pero siguiéndolos, gracias Andresito, y pues tenemos ahí una pequeña sorpresa que ya en adelante vamos a echar a andar, junto con Balonmanía y también en las redes deportivas en cuanto a cápsulas mundialistas. Sí, estamos trabajando en eso, estamos a 364 días, 363 días ya de la Copa del Mundo, la tercera en México, y que va a tener un total de 13 partidos, estamos trabajando en ello. A quien quiera que le llegue Balonmanía a través del WhatsApp, es muy sencillo lo que tienen que hacer. Comuníquense con un servidor, mándame un mensaje al WhatsApp y lo guardas ahí como contacto. 33 11 22 40 18. 33 11 22 40 18. Me pones tu nombre, de qué ciudad o de qué parte del país nos escuchas. Te agrego al grupo de WhatsApp. Y de lunes a viernes, como dice Carlos, procuro que sea a las 10 en punto, Carlos, a las 10 en punto, subir Balonmanía para que escuchen lo más sobresaliente de la información deportiva. Y el objetivo de este concepto es, primero, ¿por qué Balonmanía? Porque hace algunos ayeres trabajamos en la revista Balón y somos amantes de los balones de todos los deportes, por eso le pusimos Balonmanía. Y segundo, escuchar a los que hacen el deporte, no tanto a los que comentamos el deporte. Por eso es que escuchas voces, audios, sonidos, un poco de música, porque en el deporte el importante es el deportista, el resultado, el directivo, el presidente, pero sobre todo el deporte. Y por eso escuchamos siempre voces de los protagonistas. Procuro también que en su gran mayoría sean voces en español. En ocasiones no se puede, porque si se da un resultado importante de un francés, de un egipcio, de un inglés, de un alemán, pues hay que buscarle la manera de que se escuche por qué sucedió y no simplemente dejarlo como noticia. Por eso escuchamos a Fernando Alonso, a Carlos Alcaraz, a Daniel Suárez, a jugadores del Pachuca, del América, historias del Mundial, porque para mí es importante el deportista, el deporte antes que el comentario. Exactamente, Vic, y gracias por compartir con nosotros. Ahora sí que tener la alianza con las redes deportivas, porque la tenemos lunes, miércoles y viernes. Igual hay veces los imponderables decimos, y bueno, pues no se puede, tampoco es a fuerzas, ¿no? Pero pues también cuestiones de salud o compromisos que se contraen, pues también imposibilitan enviarlo, ¿no? Pero casi siempre, o más bien, pues casi siempre está ahí al pie del cañón el señor Víctor Peralta con su informativo Balonmanía. ¿Qué te parece si incluyendo días de descanso, Carlos? Sí. En Navidad estuvimos al tiro, en Año Nuevo estuvimos al tiro, no importa que haya puentes, en algunas ocasiones si se avisa no saldrá por esta, pero vamos a cumplir 7 meses. Es lo que te iba a decir. Y en 7 meses, Carlos, hemos fallado 4 veces, pero por imponderables, ¿no? Exactamente. Es lo que reitero, solamente por eso, sino, en verdad, el señor Víctor Peralta con su profesionalismo y con sus años de experiencia en el deporte y también en el periodismo deportivo, pues obviamente que
tiene la virtud de hacer un excelente trabajo en cuanto al informativo Balonmanía. Vamos a dar un repaso a lo que es el Mundial de Clubes, que también da inicio el día de mañana. El Al-Ahly enfrenta al Inter de Miami mañana en lo que es la inauguración a las 6 de la tarde. Este partido, el domingo el Bayern Múnich contra el Auckland City, ese mismo día el PSG contra el Atlético de Madrid, creo que se antoja un buen partido. Palmeiras contra el Porto, también el domingo, el Botafogo contra el Seattle Sounders, y el lunes estará el Chelsea contra el AFC, y Boca Juniors también contra el Benfica, Flamengo contra el S de Túnez, también el Fluminense contra el Dortmund, y el River Plate contra el Urawa. También otro de los partidos que también se van a llevar a cabo, porque son un montón, partidos en el mismo martes, va a ser el Hyundai contra el Mamelodi de Sundowns, quién sabe dónde sea ese. El Monterrey hace su aparición el martes contra el Inter, ahora sí que ya en lo que es Estados Unidos, en lo que es el Mundial de Clubes, y posteriormente el Pachuca el miércoles enfrenta al Salzburgo en lo que es el debut a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. El partido de Monterrey va a ser a las 7 de la noche, creo que son horarios todavía a modo, Vic. Sí, por ser Estados Unidos, ¿no? Y por ser parte de la costa este de los Estados Unidos, donde se recarga esta Copa del Mundo en sus sedes. ¿A quién hay que seguir? Hay que seguir al PSG, el campeón de la Champions. Hay que seguir al Real Madrid, multicampeón histórico. Hay que seguir al Manchester City. Hay que seguir al Inter de Milán. Hay que seguir a los equipos que te gustan y que están en esta Copa del Mundo. Y no descartes por ahí que se dé alguna sorpresa. Los mundiales y las Copas del Mundo, independientemente de la categoría o del género, siempre entregan sorpresas, porque así es el deporte. Y seguramente tendremos más de una sorpresa en esta Copa del Mundo. Y bueno, el partido de mañana con el anfitrión, no sé cómo decirlo, impostado, el anfitrión con el calzador, el anfitrión de rebote, el Inter de Miami. Exactamente. No, es un juego, creo que no era el apto para iniciar la Copa del Mundo. Había otras opciones y prefirieron ir con el Inter de Miami. Pero bueno, con el desarrollo ya a partir de mañana, Carlos, fútbol todo el verano, porque después también van a continuar después de la Copa del Mundo, pues estará la Copa de Oro simultánea y después vendrán las eliminatorias para Europa. A partir de mañana y hasta que se acabe el 2025 tendremos fútbol. Hay otros deportes también por el mundo. Y el siguiente año, por estas fechas, estaremos hablando ya de la Copa del Mundo. Es que en el mes de diciembre se realizará el sorteo, ya cuando sepamos cuáles son las 48 naciones que estarán en Canadá, Estados Unidos y México. Hasta el momento son 14, ¿no? En este momento son 14 las clasificadas. Así que 13 van. Ah, ok, perfecto. Pues Víctor, te agradezco mucho. El tiempo se nos fue como agua, obviamente que entre las manos, pero obviamente que los esperamos el próximo lunes, ¿no? A partir de las 12 del día en las redes deportivas. Ahí estaremos y estamos en Balonmanía de lunes a viernes a las 10 de la mañana con la información deportiva, y desde el sábado pasado, Carlos, ya tenemos nuestro newsletter, como se le llama ahora, en Balonmanía. Todos los sábados, mañana va el ejemplar número 1, el sábado pasado fue el 0, mañana tenemos el número 1 y estaremos haciendo cápsulas mundialistas. Tenemos mucha chamba por delante porque el deporte nos apasiona. Y aparte el mundial, ya viene, ya se acerca, vamos a hacer porque es el país nada más, pero como sedes y obviamente junto con Estados Unidos, que se va a llevar el pastelote, el gran pedazo del pastel va a ser para Estados Unidos, obviamente para los pedacitos son para Canadá y para México, pero bueno, a final de cuentas, historia pura en lo que es el próximo 2026. Vámonos amigos, regresamos, reiteramos el próximo lunes a partir de las 12 del día en las redes deportivas. Gracias a Ana Pati Martínez y Carla Mariana, también en los controles y en la producción. Vámonos Víctor, gracias. Vámonos, gracias, que tengan un excelente deportivo fin de semana. SPG Concretos y Bombeo, Agencia de Enfermería Italia, Ángeles Nesa FC, Grupo Publiciete,
JLS Luces y Clínica Prensa presentan En las Redes Deportivas. Información, polémica, entrevistas, estadísticas y más del deporte nacional e internacional. En Facebook de Fútbol 2 Puntos en las redes y en las redes deportivas.mex.tl. En las Redes Deportivas.